Hola a todos. En el video de hoy vamos a hablar sobre los pronombres demostrativos en serbio. Los pronombres demostrativos se dice pokazne zamjenice y se dividen en tres categorías: este, ese y aquel. Este en serbio se dice ovaj, ese es taj y aquel se dice onaj. Hoy vamos a aprender el pronombre este que se dice ovaj. Ovaj. Lo usamos cuando estamos hablando de algo o alguien que está cerca. Si el objeto es masculino y singular, utilizamos ovaj, que es este en español. Ovaj. Por ejemplo, ovaj muškarac significa este hombre. Ovaj muškarac. Si el objeto es femenino y singular, utilizamos ova, que es esta en español. Ova. Por ejemplo, ova žena, que significa esta mujer. Ova žena. Y si el objeto es neutro y singular, utilizamos ovo, que significa este. Ovo. Como en ovo dete, que significa este niño. Ovo dete. Cuando el objeto es masculino y plural, utilizamos ovi, estos. Ovi. Como en ovi muškarci, que significa estos hombres. Ovi muškarci. Si el objeto es femenino y plural, utilizamos ove, estas. Ove. Como en ove žene, que significa estas mujeres. Ove žene. Y cuando el objeto es neutro y plural, utilizamos ova, como en ova deca, que significa estos niños. Ova deca. El pronombre demostrativo este se utiliza para señalar algo que está cerca de la persona que habla. Por ejemplo, puedo decir este libro para referirme a un libro que tengo cerca de mí. Ahora vamos a ver unas oraciones y cómo usamos estas palabras cuando estamos hablando de algo que está cerca. Ova knjiga je interesantna. Este libro es interesante. Ova knjiga je interesantna. Ovaj automobil je brz. Este coche es rápido. Ovaj automobil je brz. Ova stolica je udobna. Esta silla es cómoda. Ova stolica je udobna. Ovaj film je uzbudljiv. Esta película es emocionante. Ovaj film je uzbudljiv. Ovaj sat je skup. Este reloj es caro. Ovaj sat je skup. Ova zgrada je moderna. Este edificio es moderno. Ova zgrada je moderna. Ova košulja je lepa. Esta camisa es bonita. Ova košulja je lepa. Y eso es todo. Espero que les haya gustado esta clase. Y por favor, si tienen algunas preguntas, dudas o sugerencias, escríbeme en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Bye bye.